Buenas tardes, doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa. Se presenta a su servidora Marta Patricia Vázquez Báez para sustentar la tesis Violaciones a la igualdad laboral, igualdad de género y no discriminación en la organización de la industria restaurantera en la ciudad de Puebla y zona conurbada, basadas en la perspectiva de género. Esta tesis la presento para acreditar la asignatura Tesis Doctoral de nuestro doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de Universidad IEXPRA. Para efectos de esta presentación, vamos a abordar la fundamentación de nuestra investigación, el marco teórico, el marco metodológico, el estudio de caso, resultados y conclusiones, así como reflexiones y recomendaciones. Comencemos por nuestra introducción. Hablar hoy de la perspectiva de género es hablar de un sinnúmero de políticas públicas que se enmarcan en la intención de los Estados-nación a nivel internacional de dar plena protección a los derechos humanos de las mujeres, particularmente de permitir la incursión de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida social. Concretamente, el de la vida laboral es uno de los más complejos y más prioritarios dentro de la sistemática jurídica actual, sobre todo tomando en consideración que existen a la fecha diferentes políticas públicas que enmarcan no solamente la protección en materia de derechos humanos, sino además en materia de otros derechos instrumentales que nos permiten llegar a estos. Bajo esta premisa tenemos que ser conscientes de que si bien es cierto la perspectiva de género ha tendido a dar una mayor protección a los derechos humanos de las mujeres, en concreto la perspectiva de género plantea un marco de equilibrio e igualdad a los derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, lo que implica por lo tanto retomar aquellas ideas de la igualdad sustantiva y la igualdad jurídica para efectos de plantear diferentes oportunidades con criterios de inclusión, equidad y justicia. De ahí entonces que el marco de la presente investigación se centra en ahondar en aquellos aspectos que no se visibilizan o que de alguna manera permanecen ocultos dentro de la implementación de las políticas públicas en materia de perspectiva de género. Comencemos entonces por la fundamentación de nuestra investigación. Para efectos de nuestra investigación, nosotros tenemos que identificar que la industria restaurantera, particularmente aquellas que se refieren a la venta y consumo de alcohol, plantean una serie de problemáticas vinculadas al horario y al tipo de personal que se ve involucrado en las actividades, sobre todo tomando en consideración que la gran mayoría de locales con consumo de alcohol tiene un horario de apertura entre las 12 y 1 de la tarde hasta las 3 de la mañana, lo que implica por lo tanto jornadas en un horario mixto o en un horario nocturno. De ahí entonces que una de las principales preocupaciones que a nosotros nos ha surgido es que dentro de la industria restaurantera y particularmente en relación a los denominados bares deportivos, hay una preferencia o privilegio por la contratación de mujeres, donde el personal femenino supera entre el 70 y el 80%, con miras a establecer estrategias mercadológicas que permitan que los clientes se acerquen prioritariamente varones. Esto a nosotros nos preocupa tomando en consideración la serie de actividades que se realizan al interior de la industria restaurantera que en un momento determinado han de estar diferenciadas de acuerdo al área de trabajo, como por ejemplo cocina, barra, piso, mesas y en general elementos y aspectos de seguridad. Algo que nosotros hemos podido observar en nuestra realidad es que en este tipo de lugares donde existe consumo de alcohol, el personal femenino se ve en una serie de conductas de riesgo, particularmente por parte de los clientes consumidores que al consumir o ingerir alcohol transforman su conducta y puede dar lugar al uso del lenguaje altisonante, así como de un ámbito de confianza impropio o inadecuado. Además, tenemos que identificar que los horarios laborales plantean una serie de riesgos a la hora de salida, tomando en consideración el ritmo nocturno que se vive en la ciudad.
En este sentido, dentro de nuestro problema, nosotros podemos ubicar que prioritariamente las mujeres se ven involucradas en riesgos frente a la jornada nocturna, como el horario de salida, pero también podemos identificar que los varones se empiezan a enfrentar a un gran reto: conductas estereotipadas y prejuiciosas basadas precisamente en su género, donde a los varones se les solicita la realización de ciertas actividades en pro de la defensa de mujeres, lo que genera un choque con la perspectiva de género, como por ejemplo el hecho de que se le pida a los varones dentro de los restaurantes, bares, que traten con los clientes cuando estos se ponen difíciles. Y sin embargo, la persona que atendió la mesa, que ha sido una mujer, no puede ya acercarse, aunque sí recibe su propina. Esto genera que se esté todavía trabajando con los criterios y prejuicios antiguos respecto a la fortaleza física de los varones, generando además que personal de otras áreas como la cocina, la parrilla o en su defecto la barra participen de una actividad que no les es propia, sobre todo porque se observa que la gran mayoría de restaurantes, bares, carece de personal de seguridad, quienes serían las personas idóneas para advertir y atender cualquier tipo de problemática respecto al consumo de alcohol o en su defecto que se generara por el trato constante entre los clientes y las personas que atienden mesa o la entrada. En este sentido, nuestra principal pregunta de investigación es determinar de qué manera la implementación de políticas públicas en materia de perspectiva de género produce violaciones a la igualdad laboral, igualdad de género y no discriminación en la industria restaurantera en la ciudad de Puebla y su zona conurbada. De ahí que nuestras preguntas de investigación específicas se refieran a determinar cuáles son las políticas en materia de perspectiva de género que se implementan en la industria restaurantera, cuáles son los comportamientos estereotipados y prejuiciosos existentes en la industria restaurantera y qué relación existe entre la implementación de las políticas públicas en materia de perspectiva de género y la generación de estos comportamientos estereotipados y prejuiciosos. Esta investigación nosotros la justificamos desde la óptica de que abordar que la adecuada implementación de las políticas públicas en materia de perspectiva de género en las relaciones laborales permite particularmente que en los diferentes sectores se pueda dar plena protección a los derechos laborales. De ahí entonces que nosotros identificamos que cuando se aplican de manera adecuada las políticas en materia de perspectiva de género, se da una plena protección a la no discriminación, a la igualdad laboral y en general a los derechos de igualdad de género. De ahí que nosotros pretendemos con esta investigación materializar a la igualdad laboral, la igualdad de género y no discriminación, visibilizando las problemáticas inherentes a esta implementación, dada la excesiva contratación de personal femenino. Esto es, nosotros pudimos observar que en la industria restaurantera se da prioridad a la contratación del personal femenino y sin embargo en la dinámica de relaciones laborales existe ya un desfase en cuanto a la protección de derechos laborales en detrimento de los derechos de los varones. De ahí entonces que podemos encontrar que la propia perspectiva de género está generando ya criterios injustos con relación a las relaciones de trabajo en torno a varones. Además, esta investigación es una orientación sobre la necesidad de reformular las políticas públicas y las normativas en materia de género, pero sobre todo de proporcionar cierto nivel de capacitación para lograr una implementación adecuada, pues no solamente se trata de implementar criterios copiando y pegando una u otra ley, sino que además se requiere que ésta se comprenda para que al personal se le pueda explicar y efectivamente se eliminen todas las conductas estereotipadas, tanto sobre de varones como de mujeres. Así las cosas, nuestro objetivo general de la investigación es determinar la necesidad de que en la industria restaurantera en la ciudad de Puebla y la zona conurbada sean capacitados patrones y trabajadores en materia de derechos humanos e implementación de políticas públicas en materia de perspectiva de género, dada la existencia de prácticas discriminatorias ocultas. Dentro de nuestros objetivos de investigación, nosotros podemos identificar como específicos, identificar las políticas en materia de perspectiva de género que se implementan en la industria restaurantera en la ciudad de Puebla y zona conurbada para lograr la igualdad laboral,
delimitar los comportamientos estereotipados y prejuiciosos dentro de la industria restaurantera en la ciudad de Puebla y zona conurbada que favorecen la desigualdad laboral y la discriminación por género. Reconocer en un momento determinado la relación existente entre la implementación de políticas en materia de perspectiva de género y la generación de conductas estereotipadas y prejuiciosas en detrimento de la igualdad laboral, la igualdad de género y la no discriminación. Bien, dentro de lo que ha sido el marco teórico de la presente investigación, tomamos nosotros como punto de referencia que para poder hablar de la perspectiva de género, necesariamente dentro de los antecedentes de estudio, tuvimos que analizar los criterios en torno a la igualdad jurídica, la igualdad sustantiva y sobre todo los criterios en materia de igualdad laboral, tomando en consideración que desde antaño nuestro país es miembro de la Organización Internacional del Trabajo y por ende ha generado compromisos para trabajar la inclusión laboral de las mujeres y mantener un equilibrio entre derechos humanos, laborales de hombres y laborales de mujeres. Además, importante es tomar en consideración que en el presente trabajo nosotros nos apoyamos, sobre todo, de conceptos en torno a la perspectiva de género, al trabajo digno o trabajo decente, conceptos en torno a las relaciones de trabajo. Esto prioritariamente porque nosotros hemos considerado que si bien es cierto el concepto trabajo hace referencia a un esfuerzo intelectual o físico, a contraprestación de percepción de un salario, también es cierto que el trabajo digno debe garantizar que el salario sea suficiente para mantener una calidad de vida en específico. De ahí que en la actualidad se hable del denominado mínimo vital. En este sentido, fungieron como elementos integradores de nuestro marco teórico las teorías de la Escuela de Oxford, la Escuela de Wisconsin, la Escuela de las Relaciones Humanas, donde nosotros podemos entender que la gran mayoría de conflictos que surgen al interior de la industria restaurantera centran su atención en la inequidad de derechos entre varones y entre mujeres. Y sin embargo, no nos estamos refiriendo a que las mujeres no se encuentren debidamente protegidas como se acostumbra a analizar a la perspectiva de género. Por el contrario, podemos encontrar que hay mucho conflicto interno en la industria restaurantera desde la perspectiva de que los varones sufren de cierto tipo de maltrato y violaciones a sus derechos humanos laborales como consecuencia de la protección de derechos de mujeres. De ahí que nosotros sustentamos en estas tres teorías la idea de que el conflicto puede y debe ser manejado desde la propia organización si el patrón cuenta con los elementos necesarios y suficientes para entender que el conflicto laboral respecto a los derechos de mujeres y derechos de hombres puede ser atendido desde un elemento de equilibrio. De ahí que nosotros podamos advertir en un momento determinado que la teoría de las relaciones humanas centra su atención en entender que el conflicto surge por la divergencia de intereses, pero además surge porque en una sociedad es connatural esta divergencia. Podemos entender a través de la Escuela de Oxford y la Escuela de Wisconsin que se hace necesario analizar el conflicto desde la comunidad, es decir, al interior de la industria restaurantera, porque cada aspecto inherente a la dinámica de trabajo y de interacción entre los trabajadores es sui generis en cada industria y por lo tanto resulta indispensable comprender el tipo de colectividades y asociaciones que se pueden implementar para poder proteger y combatir cualquier tipo de violación. De acuerdo con esta premisa, además, nosotros nos centramos en la idea del denominado garantismo ostentado por Luigi Ferrajoli, tomando en consideración que hoy hablar de igualdad laboral, igualdad de género o en su defecto de la no discriminación implica abordar el concepto de los derechos humanos desde la óptica de las 4 obligaciones generadas a través del artículo 1 constitucional con la reforma del año 2011. Esto es, hablar de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos.
Así las cosas, dentro de lo que es nuestro marco metodológico, la presente investigación sigue el paradigma cualitativo, tomando en consideración que nos interesa más conocer la dinámica en torno a cómo se suscitan las relaciones de trabajo y éstas se pueden llegar a derivar en cierto tipo de violaciones a la igualdad laboral, la igualdad de género y no discriminación. De ahí que además, dentro de este paradigma, fuimos partidarios de establecer un tipo de investigación a través del estudio de caso, de donde analizamos un grupo X SADCB con 2 sucursales de trabajo, y a través de la investigación fenomenológica, tratando de advertir y de allegarnos todos los aspectos de interpretación y sentido que se le da por parte de la comunidad en la industria restaurantera a la perspectiva de género y la situación de las conductas estereotipadas. De ahí entonces que dentro de nuestra población y muestra, nosotros optáramos por disgregar, por un lado, dentro de la industria restaurantera, aquellas industrias que se refieren a bares deportivos, y dentro de los bares deportivos nosotros optamos por utilizar un grupo restaurantero que consta de 4 sucursales, pero nosotros solamente analizamos la sucursal más antigua y la sucursal más reciente, tratando de hacer una comparativa respecto a las políticas que se implementan en una y en otra. Para esto utilizamos como sujetos a todo el personal que labora en estas. De ahí que en una de las sucursales trabajamos alrededor de 23 personas y con la otra alrededor de 27, prioritariamente siendo trabajadoras mujeres. En cuanto a nuestros instrumentos de investigación, nosotros optamos por utilizar, por un lado, la observación directa, la encuesta, para tratar de allegarnos precisamente a esta percepción, sentido e interpretación que le da la comunidad laboral a la circunstancia en la que se desarrollan violaciones a los derechos humanos, a la igualdad, igualdad laboral, igualdad de género y no discriminación. Nuestros instrumentos de investigación fueron validados a través de diferentes herramientas, de donde nosotros pudimos advertir un margen de error mínimo. Además, utilizamos como método de análisis de información, método de comparativa, método histórico y también, por supuesto, utilizamos la correlación. Para poder plantear esta investigación, tenemos entonces que trabajar con nuestro estudio de caso. Nuestro estudio de caso centra su atención en uno de los bares deportivos más exitosos en la ciudad de Puebla, Grupo X SADCB. Protegemos el nombre tomando en consideración nuestro consentimiento informado y la necesidad de resguardar la identidad del grupo para efectos de evitar posibles vulneraciones a la privacidad. En este sentido, el Grupo X SADCB es un grupo que consta de 4 sucursales. Nosotros trabajamos con sucursal A, ubicada en 31 Poniente, y la sucursal B, ubicada en Plaza San Diego. Bajo esta premisa, nosotros tomamos a la sucursal A, la más antigua, la primera de este grupo, y la sucursal más reciente, además tratando de diferenciar las diferentes regiones en las que se ubican, pues una se encuentra en la mera capital poblana y la otra se encuentra en la zona conurbada. Aquí nosotros pudimos observar que dentro de Grupo X SADCB prioritariamente se contratan mujeres, desde los puestos directivos o gerenciales, donde encontramos que en ambas sucursales los gerentes son personal femenino, un gerente operativo y un gerente administrativo, el personal de logística o de piso, que son meseras y hostes, son mujeres exclusivamente, y solamente encontramos contratación de personal varonil en barra, es decir, el bar, cocina y parrilla. Sin embargo, sigue siendo un mayor indicador el de la inclusión de mujeres. De ahí que dentro de las políticas en materia de perspectiva de género que sí se implementan en este Grupo X, se encuentra el de la inclusión laboral de mujeres. Han tratado de mantener un flujo de relaciones laborales con mujeres para atender a la obligatoriedad de dar oportunidad a las mujeres. Sin embargo, nosotros nos encontramos dentro de este grupo que, aunque la contratación es prioritariamente de mujeres, también es cierto que en este grupo la contratación de mujeres se hace con unos fines paralelos a lo que dicta la contratación.
sobre todo porque podemos encontrar que al personal femenino, sobre todo al personal de piso, mesas y hostes, se les obliga a utilizar cierto tipo de uniforme de carácter sugestivo, se les orienta hacia la realización de ciertas estrategias mercadológicas, como tomarse fotografías con los clientes, que incluso pueden ser visualizadas dentro de las páginas de redes sociales de las sucursales del restaurante. Además, nosotros podemos encontrar que este tipo de estrategias mercadológicas también traen aparejadas una especie de show previo a cierto tipo de partidos, sobre todo los partidos que se generan en masa. Aquí nosotros entonces podemos encontrar que existe un exacerbado consumo de alcohol derivado del tipo de eventos de que se trata este tipo de bares, eventos de carácter deportivo, donde el ánimo está a tope, donde el consumo de alcohol genera además una transformación del comportamiento frente a la desinhibición, y donde hemos podido observar que en las dos sucursales el personal femenino no llega a contar con las habilidades necesarias y suficientes para tratar con los denominados clientes difíciles. ¿Qué es un cliente difícil? Un cliente que se trata de sobrepasar, un cliente que es confianzudo, un cliente que hace propuestas y que en algún momento determinado puede llegar a realizar acoso hacia el personal, donde las gerentes, hemos podido observar, piden apoyo al personal varonil y los enfrentan a una discusión con el cliente en pro de garantizar derechos de las mujeres. También podemos observar que de manera general los integrantes de ambas sucursales de este grupo X carecen de protección en materia de seguridad social, sobre todo porque su contratación es por tiempo determinado, pero además no se les busca dar una estabilidad en el empleo. Así las cosas, podemos también encontrar que en este grupo X, el trabajo que desempeñan como parte de sus actividades llega a invadir esferas que no son propias. Por ejemplo, hay un personal de limpieza que está contratado y sin embargo se le pide al personal de piso, barra, cocina y parrilla que participe de la limpieza en determinadas circunstancias, y se les obliga a trabajar fuera de horario, se les obliga a asistir a capacitaciones en un horario diferente a su jornada, y además no se les contabiliza de manera adecuada el tiempo extra, independientemente de que tampoco reciben un salario equilibrado con relación al número de horas que realizan y acorde a lo que plantea la Ley Federal del Trabajo. Bajo todas estas problemáticas esquematizadas, al implementar nuestros instrumentos de investigación, llegamos a los siguientes resultados y conclusiones. La única política que se implementa en Grupo X SADCB es la política de inclusión laboral. No se alcanza ni se logra una adecuada igualdad sustantiva, igualdad laboral o igualdad de género y no discriminación, particularmente porque existen diferencias entre el trato que se le proporciona a mujeres y a varones. Prioritariamente nosotros encontramos que hay una preferencia en el trato a mujeres, hay una preferencia en la protección de sus derechos y sobre todo que a las mujeres se les brinda oportunidad inadecuada de modificar incluso sus horarios. De ahí que además encontramos las conductas estereotipadas y prejuiciosas que favorecen la desigualdad laboral y la discriminación por género, donde encontramos que a las mujeres se les obliga a realizar shows y utilizar vestimenta sugestiva, tratando de utilizar la cosificación de la mujer, mientras que a los varones se les orienta hacia el uso de su fuerza física, aunque no sea su actividad, para apoyar a las mujeres y salir en defensa de estas. Además, se advierte que hay una falta de protección de derechos laborales en general. Por un lado, porque no se realiza el respeto a la jornada, no se realiza el pago de horas extra, además de que las horas extras se contabilizan como parte de una compensación si el patrón quiere cerrar más temprano, o bien se utilizan las horas extra para implementar temas de capacitación o temas de seguridad e higiene, donde encontramos que el adiestramiento carece completamente de sentido porque se está obligando al trabajador a un horario adicional. También se encuentra que existe un mantenimiento de conductas estereotipadas y prejuiciosas que, si bien ya existían al interior de la industria restaurantera, porque falsamente se cree que las mujeres tienen una mayor atención hacia los clientes o bien tienen una mayor facilidad al respecto, lo cierto es que con la incorporación de la perspectiva de género ya no deberían de mantenerse ni de existir.
Bajo esta óptica, dentro de lo que son nuestras reflexiones y recomendaciones, nosotros encontramos que resulta prioritario y necesario que Grupo X SADCB cuente con asesoría y consultoría legal desde la generación de sus contratos para evitar violar derechos laborales desde ese momento, siendo críticos en su implementación para respetar las áreas de trabajo que estamos contratando y evitar solicitar funciones que no corresponden, hasta el respeto a los pagos debido con relación a la jornada extraordinaria, además del respeto a los tipos de jornada, porque al no saber delimitar cuántas horas pueden estar en diurna o nocturna, lo más común es que todas las jornadas sean nocturnas, pero la contratación diga que son mixtas. Además, se requiere de una amplia capacitación sobre clima laboral y la aplicación de la NOM 035 STPS-2018, tomando en consideración que dentro de lo que pudimos observar y los resultados que arrojaron nuestros instrumentos de investigación, encontramos que prioritariamente hay una persecución hacia la calidad del trabajo. Si bien es cierto, esperamos que el trabajo se realice con criterios de calidad, también es cierto que no necesitamos estar solicitando evidencia como fotografías, permitir que un área que no es la destinada a vigilar y supervisar, supervise las actividades de otro, además de que se necesita claridad en el organigrama establecido para evitar duplicidad de funciones e incluso la duplicidad de jefes, porque no queda claro ante quién se tiene que responder. Además, se requiere que exista una amplia capacitación en materia de implementación de políticas en materia de perspectiva de género. Primero, porque no se entiende el alcance correcto para proteger varones y mujeres. Y segundo, porque se está dando una preferencia ilegal a la protección de derechos de las mujeres, porque se está llevando al extremo, soslayando los derechos de los varones. Agradezco su atención. Su servidora Marta Patricia Vázquez Báez queda de usted en el correo y número que estamos presentando en pantalla, esperando que esta presentación como defensa del trabajo de tesis dé claridad y complemente el trabajo de investigación que se ha generado en el formato escrito. Gracias por su atención.